Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia y en especial a Osin Hermín, que nos está dando esta oportunidad de presentar lo que estamos ofreciendo desde España, que son unas soluciones para mejoramiento del Shotcrete en una serie de sentidos que son de seguridad, de salubridad en las operaciones, huella de carbono y economía, por supuesto, porque al final tenemos siempre interés en no solamente en una seguridad, sino también en una economía de materiales y de avances en las labores mineras. Me presento, soy Manuel Arroyo, gerente para Latinoamérica de esta empresa MIPOR Materiales Especiales, que como su propio nombre dice, son materiales un poco especiales para estas operaciones. Y también quería invitar a nuestro asistente aquí en Perú, Joel Ojeda, para que iniciara, está dividido esto en dos bloques, para que iniciara él un primer bloque de la conferencia. Muy buenas tardes ya con todos, buenos días. Mi nombre es Joel Ojeda Pérez, como presentó el arquitecto Manuel, soy representante en Perú de MIPOR Materiales Especiales y voy a compartirles con ustedes este primer bloque que viene estructurado con innovaciones en sí en lo que son soluciones para el concreto. ¿Sí? En sí, si entramos a la parte de concreto o la parte de Shotcrete, si desglosamos los términos shot y crit, ¿no? En sí es un concreto lanzado, que en otros países se les conoce como hormigón lanzado, como concreto lanzado, y en Perú y en otros como Shotcrete, ¿sí? El Shotcrete es un sistema de reforzamiento que ha venido creciendo y mejorando en los últimos años, con interesantes innovaciones y productos que permiten que este sistema sea tendencia ahora en sostenimiento. Por lo que antes ya han mencionado los expositores, mucho tiene que ver por el tema de profundidad de las minas, ¿sí? Entonces, ha ido evolucionando desde que Ethan Akeley presentó esto en Estados Unidos, fue evolucionando a un sistema por vía seca y posteriormente a un sistema por vía húmeda, ¿sí? Dentro de los aditivos o insumos que tiene el Shotcrete hay uno muy importante, el cual le da la parte estructural, ¿no? El cual le otorga la flexibilidad, ¿no? Y en sí tiene que ver mucho con la absorción de energía, y esta es la fibra. La fibra se puede emplear, sea fibra sintética o fibra metálica, ¿no? El enfoque en sí y las últimas tendencias se está dando mucho con la implementación de la fibra sintética, por algunas propiedades que voy a mencionar en las siguientes diapositivas, ¿sí? El Shotcrete como tal tiene una aplicación mucho en lo que es tunelería, se trabaja mucho en tunelería, en estabilidad de taludes y también como sistema de fortificación en minería subterránea, ¿sí? Como mencioné también, tiene dos sistemas, que es la vía seca y la evolución que ha tenido gradualmente, que es la vía húmeda, ¿no? Que tiene que ver mucho por el sistema en sí de lanzado. Algunas consideraciones a tener entre ambas es que en sí la vía húmeda, al ser un sistema que mejora o ofrece mejoras, tiene en sí mejor calidad y tiene un espesor más homogéneo, mejores condiciones de trabajo, porque lo que se quiere hoy en día en el tema de seguridad es que las operaciones sean más mecanizadas, ¿no? Que haya menor cantidad de personas y esto genere el tema de seguridad y condiciones de trabajo, a consideración de la vía seca, y el tema de rebote, ¿sí? Si bien es claro que hay algunas empresas que se emplea aún el tema de vía seca por métodos más, por temas técnicos, últimamente se están dando muchas mejoras desde los equipos o los robots para poder implementar o hacer este traspaso a la vía húmeda. Bueno, dentro de ello, la fibra sintética como tal, la macrofibra, que es de polipropileno, presenta una serie de ventajas con respecto a la fibra metálica. Una de las más importantes relacionado en seguridad es el tema de la durabilidad, ¿sí? La fibra sintética tiene nulo riesgo de oxidación y la gran parte o la gran cantidad de minas subterráneas tienen presencia de aguas, ¿no? En especial las minas de oro, muchas veces por la presencia de pirita, es que se pueden generar aguas ácidas.
no presenta ningún riesgo de oxidación, es más, vamos a ver en la diapositiva siguiente, en Australia el doctor Stefan Bernard hizo todo un estudio en comparación del comportamiento de la fibra sintética con la fibra metálica después de un año de aplicación, ¿no? Y él pudo lograr resultados que la fibra sintética mantuvo el 98% de sus propiedades de absorción de energía, mientras que la fibra metálica solo mantenía un 54%. Y esto muchas veces, ¿por qué? Porque el concreto de manera natural va a buscar curarse, va a buscar hidratarse, ya sea desde los vapores que se genera de agua, la presencia de agua, y esto muchas veces al ingresar al concreto genera un riesgo de oxidación, ¿no? Entonces, desde ahí, un poco recapitulando en la parte de la historia, la fibra sintética vino después de la fibra metálica como una solución en países como Japón y en Europa para ver el tema de sismicidad, ¿no? Otorgarle flexibilidad al concreto, a las construcciones y a las infraestructuras, con un producto que tenga un anclaje en toda la longitud, ¿sí? A lo que me voy con el tema de longitud es aquí, la fibra sintética al mezclarse con el hormigón tiene un anclaje en toda la longitud de la fibra, en comparación de la fibra metálica que se venía usando, que el anclaje muchas veces se ve en las dos desviaciones con las que cuenta, ¿sí? Entonces, como se mencionó en diapositivas anteriores, muchas de las minas están o tienen mucha profundidad, y a grandes profundidades la roca naturalmente va a necesitar liberar esfuerzos, y con esto conlleva los estallidos de roca. Es por eso que se viene trabajando en alternativas y soluciones para poder mejorar estas condiciones de liberación de energía, y la fibra sintética en sí ayuda mucho y aporta mucho en esto. ¿Por qué? Uno tiene que ver por la adherencia con el concreto. Una fibra sintética en general tiene mejor adherencia al concreto en toda su longitud porque cuenta con distintas rugosidades, ¿sí? Y esto genera de que el concreto, al mezclarse con la fibra sintética, tenga una adherencia mucho mayor. Y cuando se rompe el concreto en sí, cuando se libera la energía, la fibra lo que va a otorgar es un pull-out, ¿no? Que viene a ser el sostener y no retirarse del concreto, como muchas veces sucede con la fibra metálica. Entonces, esta particularidad de adherencia que le otorga la fibra sintética le está dando mucho en resultados de absorción de energía, ¿sí? Es más, y mucho a eso, bueno, por parte de los trabajos que se viene haciendo, a la fibra polimetálica se le está haciendo tratamientos físico-químicos, ¿no? Para que evite el tema de la hidrofobia. Si bien la fibra es sintética, con estos tratamientos que se está dando, se está generando que se humedezca con el concreto y de esa forma tenga mucho mayor adherencia de la cual ya tiene como fibra sintética. Y con esto tenga un mayor anclaje dentro del concreto. Y bueno, y otro tema muy importante en la parte de la fibra es el tema de seguridad, ¿sí? Vimos el tema de durabilidad. En sí, las labores a lo largo de tiempo requieren, muchas veces en tunelería se está implementando bastante porque son labores de muchos años, pero en minería también. Esto se utiliza mucho en lo que son rampas, en lo que son labores principales, y necesitamos un elemento que le dé a la parte de la estructura al concreto que tenga un comportamiento de absorción de energía constante a lo largo del tiempo. Lo otro también es un tema que hemos ido viendo en algunas minas que estamos visitando y a las cuales también somos proveedores, el tema de seguridad, ¿no? La fibra metálica en sí es manipulable, claro, a veces con guantes, pero a veces se traspasan los guantes. Es más, hemos visto casos en los cuales traspasa las botas de los trabajadores, porque en sí es como un pequeño alfiler doblado que muchas veces cae y genera un tema de que se podría evitar esto con la fibra sintética. Lo otro es, como les mencioné, la adherencia en toda su longitud y la capacidad de absorción de energía, ¿sí? Con respecto a lo que es la huella de carbono y lo que viene a ser las consideraciones económicas, le voy a volver a dar pase al arquitecto Manuel, quien les va a compartir todo esto. Por mi parte, muchas gracias. Gracias.
Bueno, vamos a ver, con respecto a la capacidad de absorción de energía, todos conocemos que esa es la capacidad que tienen normalmente unas fibras envueltas en el concreto para poder tener esa ductilidad y esa tenacidad necesaria en un shotcrete. Hay varios tipos de fibras. Lo importante es buscar una fibra que sea estructural, macrofibra sintética estructural, y que dé esa resistencia necesaria a la hora de impactar. Estamos hablando, bueno, pues movimientos de convergencia de los túneles, el rock rusting, la rotura, el estallido de rocas. En todos estos casos tenemos que asegurar que el túnel no se derrumbe. Hay una cosa que yo creo que debemos tener en cuenta ahora mismo, y es la huella de carbono. Queremos hacer una comparativa entre lo que supone la huella de carbono, ecológicamente hablando, entre una fibra sintética y una fibra metálica. Bueno, pues para fabricar el acero necesitamos una media de 2,9 a 4,9 toneladas de CO2 por tonelada de producto, más o menos, según los actores. Para el caso del polipropileno estamos hablando de lo mismo, parecido, 2,7 toneladas de CO2. Bien, de acuerdo. O sea, para hacer una tonelada de fibra metálica necesitamos, generamos CO2 parecido al que se pueda generar con una fibra sintética. Hasta ahí bien, de acuerdo. Pero estamos hablando de una igualdad prestacional, es decir, vamos a poner, por ejemplo, 25 kilos de fibra metálica son sustituibles por 4 kilos de fibra sintética, de tal forma que estamos hablando de 5 veces menos, alrededor de 5 veces menos, ¿no? 5 o 6 veces menos, entre 5 y 8 veces, ¿no? Por tanto, según unos cálculos más o menos sencillos, para la igualdad prestacional, con el acero hemos emitido 19,5 toneladas de CO equivalentes, que es 7 veces más de lo que emitiríamos para hacer un metro cúbico de concreto con fibra sintética. Creo que esto es algo que es importante. El ahorro en el costo medioambiental creo que es algo que debemos de tener en cuenta ahora mismo cada vez más, puesto que no es un ahorro directo, podemos hablar que no es un ahorro directo, pero sí es un ahorro, pues bueno, pues para el futuro, ¿no? Debemos evitar en mayor medida la huella de carbono, reducir la huella de carbono. Por supuesto, ya vamos a hablar de economía. En economía basada en varias cuestiones, ¿no? Frente a malla metálica o fibra metálica. Menor coste proporcional por metro cúbico de concreto. Al final, una fibra metálica tiene un costo inferior, pero necesitamos muchos más kilos por cubo, ¿no? Por durabilidad, hay que tener en cuenta que, como hemos hablado antes, aguas severas, aguas ácidas, incidencia en el shotcrete de la polución, hacen que la fibra metálica se deteriore. Por tanto, ocurre a veces, ha habido experiencias, que hay que volver a lanzar shotcrete en algunas labores de avance al cabo de 1 año, 2 años o el tiempo que sea. Esto no ocurriría con la fibra sintética, puesto que es inerte a todos estos ataques químicos, ¿no? Menor coste por rebote. Está demostrado que el rebote en la fibra metálica es superior al de la fibra sintética, por una cuestión de que la fibra sintética es elástica, en cambio la metálica no, es rígida, con lo cual rebota en el macizo mucho más. Transporte y manipulación, lógicamente, no es lo mismo transportar 25 toneladas que transportar 4 o 5 toneladas. Un mismo camión puede transportar lo que es para muchos más metros cúbicos de concreto si transporta fibra sintética, si transporta fibra metálica. Y lo último, pues por supuesto, por el ahorro ambiental. Aquí hay un ejemplo que bueno, puede ser acertado o desacertado, pero yo creo que es aproximado, entre 4 y 5 kilos de fibra sintética a un precio referencial de $4.8, pues el metro cúbico estamos hablando de entre 19 y $24, ¿no? En fibra metálica, pues un precio referencial de 1.5, 20-25 kilos por metro cúbico, pues estamos hablando de un porcentaje superior, $30-37.
Y luego, bueno, pues por supuesto el desgaste de los equipos de lanzado, el mantenimiento de los equipos de lanzado y todo ello, bueno, pues que son ahorros y son gastos, ¿no? A partir de ahora queríamos también ofrecer, en este segundo bloque, ya hemos hablado de las fibras sintéticas, vamos a hablar de un producto que es un reductor de rechazo. No es conocido, es algo que ya se está utilizando en minería australiana, canadiense. Aquí se está intentando introducir, ya se han hecho pruebas, estamos en introducción de ello. Y son unos aditivos que reducen el rebote. Entonces, esa reducción de rebote, a la hora en una operación minera, voy a explicar por qué aumenta la resistencia, por qué mejora la salubridad en el trabajo, es decir, la salud en el trabajo, por qué da unas notas de seguridad y, lógicamente, también de economía. Cuando lanzamos concreto, normalmente, sobre todo en vía seca, nos encontramos con, bueno, hay mucho rebote, ¿no? El porcentaje es elevado, por supuesto estamos perdiendo concreto que cae al suelo y hay que intentar minimizar ese rebote, que muchas veces tiene que ver con el lanzador, el operador, pero también tiene que ver con otra serie de cosas, ¿no? Por supuesto, el rebote en vía seca es mucho mayor que en vía húmeda, podemos estar hablando de 35% de rebote, 30-35%, en vía húmeda, bueno, pues podemos estar hablando de 10-12% de rebote, 15%. Hay un importante problema, un problema que es la generación efectivamente de polvo en el ambiente, que es menor en la vía húmeda, pero lógicamente pues está afectando a los trabajadores que por muchos implementos de seguridad que lleven, pues al final bueno, pues terminan recibiendo ese ambiente contaminado, ¿no? Este producto que estoy ofreciendo, explicando, es un barro, es una sepiolita, es un optimizador del concreto que tiene como base la nanotecnología. Es un nanopolvo en suspensión acuosa o también en polvo, que mejora la rheología, es decir, tiene un carácter tixotrópico. Este producto mezclado con el concreto en un porcentaje pequeño, estamos hablando normalmente de un 1% del peso del cemento, ¿no? Un pequeño porcentaje. Es tan fino que se introduce entre los huecos del concreto, elimina aire, por tanto, y le da una tixotropía, una plasticidad mayor. Cuando está en movimiento no hay ningún problema, o sea, fluye perfectamente, igual que fluye el concreto, y cuando está en parado, inmediatamente tiene un efecto tixotrópico, de ser más pegajoso. Esta función de más pegajosidad es la que provoca que haya menos rebote. Y esto está demostrado ya pues, con muchas pruebas que se han hecho, ¿no? ¿Aumenta las resistencias? ¿Por qué? ¿Por qué aumenta las resistencias? Puesto que estamos eliminando aire y además, si nosotros consideramos que el aditivo acelerante que utilizamos para el Shotcrete, lo que necesitamos es una resistencia, o sea, sobre todo un curado inmediato, pero el aditivo acelerante estropea, mallogra un poco el concreto y reduce resistencias. Si nosotros podemos reducir la cantidad de aditivo acelerante, puesto que ya esa primera función de pegado ya la hemos cumplido con este aditivo, pues aumentamos resistencias. Aumentamos resistencias, como puedo explicar aquí. Aquí se ve, en este cuadro, que no sé si se ve bien, bueno, pruebas realizadas con o sin aditivo demuestran que, no sé si demuestran aquí, no sé si se llega a ver, que tiene un poco más de aumento de resistencias finales a 7, 14 y 28 días. Es decir, que vamos hablando de un producto que mejora resistencias finales, que son las que buscamos. Lógicamente, tenemos que tener en cuenta la resistencia temprana para poder entrar en la labor lo antes posible, por supuesto. Ahora lo explicaré.
Aquí se ve en estas dos fotografías una comparativa en cuestiones de salubridad entre un lanzado con el aditivo y un lanzado sin aditivo. Se ve, yo creo que se puede apreciar en el ambiente, como el ambiente en la diapositiva de la derecha es mucho más molesto, o sea, con mucho más generación de polvo que en el de la izquierda. ¿Por qué? Porque estamos consiguiendo que caiga mucho menos concreto al piso. En cuanto a seguridad, este aditivo, aparte de la seguridad, que también es seguridad, ofrece una seguridad a largo plazo, puesto que mejora resistencias finales. Estas resistencias finales son las que debemos de buscar, y aquí vemos en la imagen de la izquierda estamos viendo pues para 2, 5 y 10 minutos cómo efectivamente se hacen unas pruebas con 6.5 de acelerante, 4.5 de acelerante y 0% de acelerante. Aquí, lógicamente, estamos viendo que si reducimos el acelerante en tan poco tiempo, pues no mejoramos resistencias. Pero en resistencias a la compresión ya estamos hablando de un día, de 7 días y de 10 días. Ahí ya estamos viendo que a medida que reducimos acelerante estamos mejorando resistencias, que es lo que debemos de buscar. Dicho todo esto, bueno, pues este aditivo reductor de rechazo mejora una serie de cuestiones, mejora en salubridad, mejora en seguridad a resistencias finales y en economía. Las pruebas todas realizadas están demostrando que la reducción de rebote es entre el 35 y el 50%. El avance diario, por supuesto, puede optimizarse, puesto que si necesito menos concreto diario para poder hacer la misma labor de avance, pues puedo hacer un poco más de avance. Permite ajustar el porcentaje de acelerante. Eso son unas pruebas que hay que realizar para ir reduciendo paulatinamente el porcentaje de acelerante y ya llegar al óptimo para conseguir las resistencias necesarias. Y, por supuesto, ajusta el contenido del cemento porque aumenta resistencias finales, con lo cual no necesitamos quizás tantos kilos de cemento al final para poder tener una seguridad en una operación. Ya por último, un último vídeo donde se está utilizando este aditivo y, bueno, pues espero que lo puedan ver como pues es muy pequeño el rebote. Esto precisamente es un reperfilado de un concreto que es un shockled que cayó y hubo que volver a hacerlo, por eso tantas muestras de concreto hay un poco caído, ¿no? Trozos caídos, pero se ve que, bueno, pues la caída de shockled fresco es muy baja. También tengo que decir que esto aumenta el espesor de capa. Lógicamente, si estamos consiguiendo que más shockled se quede pegado, podemos aumentar el espesor de capa, que en casos también puede funcionar. Y esto es lo que quería ofrecer como productos novedosos y que ayudan a la optimización del concreto, del shockled.